Si aún no estás suscrito, tu apoyo ayudaría muchísimo a que este canal siga creciendo y podamos traerte más contenido de calidad. Gracias. Todo el mundo pregunta cómo fue derribado el F-15. Nadie pregunta lo que ocurre en las horas siguientes. Y eso es exactamente lo que decide si ese piloto vuelve a casa. Cuando un avión de combate cae en territorio hostil, empieza la cuenta regresiva más brutal de la guerra moderna. Cada minuto que pasa sin rescate es un minuto más cerca de que el enemigo llegue primero. Hay pilotos que fueron recuperados vivos después de días evadiendo en territorio enemigo. Y hay pilotos que cayeron a metros del rescate y nunca volvieron. La diferencia no fue la suerte. Lo que separa esos dos desenlaces, y lo que está ocurriendo ahora mismo en silencio después del derribo del F-15, es exactamente lo que vas a entender en este video. Estuve 37 años como oficial de inteligencia de Estados Unidos y participé directamente en operaciones de este tipo. Lo que voy a contarte no es teoría. Si la operación de rescate funciona, ese piloto vuelve con su familia. Si algo falla en las primeras horas, lo que viene después no tiene solución fácil. Lo sé porque lo viví. Los medios hablan del avión derribado. La doctrina militar habla de lo que viene después. Y lo que viene después es lo que casi nadie cuenta. El F-15E Strike Eagle no cae fácilmente. Es una plataforma diseñada para penetrar espacio aéreo hostil, operar de noche y golpear objetivos con precisión milimétrica. Pero sobre Isfahan cayó. Y la pregunta correcta no es cómo. La pregunta es qué cambió en el entorno. Para entender qué ocurrió, hay que entender cómo luce una misión de este tipo por dentro. El F-15 entra a baja o mediana altitud con guerra electrónica activa suprimiendo las defensas enemigas. Eso se llama SEAD, Suppression of Enemy Air Defenses. La entrada es controlada, calculada, invisible en la medida de lo posible. Pero el problema nunca es la entrada. El problema es la salida. Una vez el piloto golpea el objetivo, el enemigo ya sabe que está ahí. Escuchó el estruendo, detectó las corridas, mapeó la ruta. Y en ese momento el avión ya no es una amenaza. Es un patrón predecible. Ruta de entrada, ruta de salida, ventana de reacción. Si el enemigo es profesional, empieza a colocar trampas, activa sistemas SAM, despliega radar pasivo y espera el momento exacto en que el piloto suelta sus bombas y empieza a ganar altitud. Ese es el segundo más peligroso de la guerra. Máxima velocidad hacia el objetivo. Bombas lanzadas. Ahora hay que salir. Pero para subir hay que romper el ángulo. Y cuando rompes el ángulo, pierdes velocidad. Y cuando pierdes velocidad, eres vulnerable. Eso es exactamente lo que vimos en Isfahan. Cuando el misil impacta, el F-15 empieza a desintegrarse. En ese momento el sistema de eyección no espera la decisión del piloto. Existe una cronometría automática. Sale uno, sale el otro. Ninguno se queda dentro. Lo que sabemos es que uno de los tripulantes fue recuperado poco tiempo después del impacto. El segundo, cuando se grabó este análisis, todavía no había sido localizado. Y ahí empieza la operación que nadie va a ver en las noticias. Porque lo que ocurre después de un derribo no es caos. Es un sistema. Es doctrina. Es una maquinaria que se activa en segundos. Pero esa maquinaria puede fallar. Y cuando falla, las consecuencias las he visto con mis propios ojos. Bosnia, 1995. Un Mirage francés derribado. 2 pilotos eyectando. Y el enemigo con sus radios en la mano antes de que el rescate despegara. Esto no lo leí en un manual. Lo viví desde el Centro de Operaciones Aéreas en Vicenza, Italia. Y es el caso que más define todo lo que voy a explicarte a continuación. Bosnia, 1995. Operación de Liberate Force. El Centro de Operaciones Aéreas estaba en Vicenza, bajo el mando del Quinto Ejército. Desde allí se controlaba toda la campaña aérea. Cada orden de operación. Cada misión del día siguiente. Uno de esos días había un Mirage 2000 francés en el aire. Call sign, Ebro 33.
Ebro 33 estaba ejecutando un ataque contra posiciones serbobosnias. Perfil de vuelo normal, tradicional. Viene en la dirección del objetivo a máxima velocidad, suelta las bombas y empieza a subir. Pero en ese momento exacto, el mismo del que hablamos antes, el egres, la salida, algo cambia. Desde tierra se ve un misil disparado. Sube como un sacacorchos, rotando sobre sí mismo, persiguiendo el calor de la turbina. Impacta en la parte trasera del avión. La tripulación eyecta. Se ven los paracaídas abrirse. Pero caen en territorio serbobosnio. Los serbios recogen las radios de la tripulación y se hacen pasar por ellos. Transmiten señales. Imitan protocolos. Crean la ilusión de que la tripulación está viva, consciente y esperando rescate. Nosotros planificamos la operación de rescate. Despachamos los helicópteros con Pavehawks de la Fuerza Aérea. Fue una trampa. Les cayeron a tiros a los helicópteros. La misión fracasó. La tripulación de Ebro 33 no fue rescatada. Días después apareció una imagen. En lo alto de una montaña, alguien había escrito con piedras el call sign, Ebro 33. Era la tripulación intentando comunicar que seguía viva. El comandante del escuadrón de rescate me preguntó directamente qué posibilidades tenían. Le dije que después de ver esa eyección, no podía asegurar que estuvieran en buenas condiciones. Pero al final del conflicto de Bosnia los localizamos. Estaban en un hospital, en malas condiciones, pero vivos. No fueron rescatados por nuestras acciones. Sobrevivieron a pesar de todo lo que salió mal. Ebro 33 cambió la doctrina. Demostró que el rescate no es solo un problema de helicópteros y coordenadas. Es un problema de inteligencia, de verificación, de silencio operativo. Porque si el enemigo tiene tus radios, tiene tu frecuencia y conoce tus protocolos, puede convertir tu operación de rescate en su mejor emboscada. Por eso hoy, cuando un piloto cae y no hay noticias, no hay confirmaciones y no hay detalles públicos, no significa que no esté pasando nada. Significa exactamente lo contrario. Y ese silencio tiene un nombre, tiene una doctrina y tiene una estructura que muy poca gente conoce. Todo piloto militar pasa por un entrenamiento que va mucho más allá de volar, porque en combate no basta con eyectar. Tienes que sobrevivir hasta que te encuentren. Y eso no se improvisa. Ese entrenamiento se llama SERE, Survival, Evasion, Resistance and Escape. Supervivencia, evasión, resistencia y escape. Ahí los pilotos aprenden a moverse en territorio hostil sin ser detectados, a sobrevivir con lo mínimo durante días, a resistir interrogatorios sin entregar información operativa, a ganar tiempo, porque en combate el tiempo es lo único que importa. Scott O'Grady lo demostró en Bosnia. Su F-16 fue derribado. Evadió fuerzas enemigas durante 6 días en territorio serbobosnio. Mantuvo disciplina. Siguió el protocolo. No improvisó. Y fue recuperado vivo. Compáralo con el caso de Scott Spiker en Desert Storm. Derribado sobre Irak. Sobrevivió la eyección, pero no fue recuperado a tiempo. Años de incertidumbre. Décadas para entender qué ocurrió realmente. La diferencia entre esos dos desenlaces no fue la suerte. Fue tiempo, localización y ejecución. Detrás de cada operación de rescate existe una estructura que casi nadie conoce. Se llama Joint Personnel Recovery Agency, JPRA. Desarrolla doctrina, entrena personal y coordina recuperaciones a nivel conjunto entre todas las ramas militares. Bajo ese marco, opera el Combat Search and Rescue, CSR, un sistema que integra inteligencia, comando y control, fuerzas especiales y aviación de rescate. Esto no depende de una unidad ni de un piloto valiente. Es un sistema completo que se activa en el momento del derribo y no se detiene hasta que el piloto es recuperado. Y aquí está el punto que la mayoría no entiende. Cuando ocurre un derribo no se informa, no se confirma, no se dan detalles, no porque no haya información, sino porque cualquier dato público pone en riesgo al piloto, pone en riesgo la misión
y pone en riesgo a los equipos de rescate. El silencio es parte de la doctrina. Por eso hoy, cuando ves en las noticias que un avión fue derribado y no hay detalles claros sobre la tripulación, no interpretes eso como inactividad. Interpreta exactamente lo contrario. Algo está ocurriendo. No te lo van a decir. Porque lo que importa en ese momento no es lo que se comunica, es lo que se ejecuta. El derribo del F-15 sobre Isfahan no cambia el ritmo de esta campaña. No es decisivo. No detiene las operaciones, pero sí activa algo que opera en las sombras, en silencio, con una precisión que las noticias nunca van a mostrar. Hay un segundo tripulante que todavía no ha sido localizado. Y en este momento, mientras lees titulares y ves especulaciones en redes sociales, hay gente trabajando para encontrarlo. Sin cámaras, sin confirmaciones, sin ruido. Así es como funciona la guerra real. Y si quieres entender qué viene después en este conflicto, el siguiente análisis es el que necesitas ver.